Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Manuel Hagedor, soy médico y psicoterapeuta del Centro Gestalt de Santiago y es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes. A lo largo de la historia de la humanidad, diversas tradiciones y sabidurías han compartido un pensamiento común: la idea de que la realidad que percibimos es limitada. Las filosofías orientales utilizan el término maya, que significa ilusión, haciendo alusión de lo que percibimos realmente solamente un fragmento de la totalidad de la realidad. En la Gestalt podemos extrapolar esta idea al concepto de la diferencia que existe entre la neurosis, o la personalidad y el carácter, y la esencia de nuestro verdadero ser. Platón, en los orígenes de nuestra cultura occidental, expuso bellamente esta idea en la alegoría de la caverna, que representa a los seres humanos como encadenados a una percepción limitada de la realidad, pudiendo percibir solamente sombras de esta. Los psicodélicos, siguiendo esta alegoría, pueden representarse como romper transitoriamente las cadenas que limitan nuestra percepción y encender una gran hoguera dentro de la caverna. Para algunas personas esta experiencia puede significar que las sombras se distorsionen, se vean más confusas o más aterradoras incluso. Otras personas podrán tener un vislumbre de luces o percepciones diferentes. Y habrá algunos incluso que podrán salir transitoriamente de la caverna y percibir un vislumbre de las luces de la realidad tal como es. Platón nos advertía que esta experiencia puede ser aterradora, liberadora o extática. Algunas personas querrán volver corriendo a encadenarse a su realidad habitual, más conocida, pero otros quizá empezarán un progresivo camino que les permita ir transitoriamente liberándose de las limitaciones habituales. Los psicodélicos pueden ser una llave que nos ayude a avanzar en este camino. En esta presentación entenderemos qué son estas sustancias psicodélicas, diferentes definiciones que se utilizan. Propondremos la hipótesis de que la terapia Gestalt puede ser una herramienta óptima para acompañar, preparar y profundizar estos procesos asistidos con plantas medicinales. Y compartiremos un modelo de trabajo que hemos ido desarrollando con diferentes colegas, especialmente con mi compañera Amanda, para acompañar estos procesos de un enfoque más integral. Para esto utilizaremos diversos enfoques o paradigmas influenciados por un enfoque biomédico desde mi formación en la medicina convencional, desde la psiquiatría integrativa y un interés por abordar al ser humano más desde un enfoque integral y no solamente el diagnóstico y la patología. La psicoterapia Gestalt, por supuesto, que es un paraguas que permite integrar todos estos conocimientos desde mi humilde opinión. La terapia asistida con psicodélicos, que es el enfoque más moderno que se utiliza para trabajar con estas sustancias. Y el chamanismo, desde la experiencia que tuvimos de vivir 2 años en Perú, aprender directamente de un curandero que trabajaba con plantas tanto de origen amazónico como andino, en un contexto bien integrado, que también reconocía el valor de la ciencia moderna, de la meditación y otras herramientas, junto con la sabiduría tradicional chamánica. Bueno, ¿qué son estas sustancias psicodélicas? En Occidente predominan estas dos palabras, psicodélicos, que significa hacer manifiesto las profundidades de nuestra mente o nuestra alma. Y enteógenos, que hace alusión a que estas sustancias son capaces de generar o manifestar algo interno que se percibe como divino o sagrado. En las culturas más tradicionales se habla de plantas medicinales o plantas sagradas. Medicinales hace alusión al contexto de sanación o curación, entendiendo que estas sustancias no son solamente recreativas o experienciales, sino que tienen un profundo sentido para restaurar nuestra salud y favorecer nuestro desarrollo. Y sagrado, nuevamente, haciendo alusión a la consagración a lo divino, y sin hablar de dioses o religiones particulares, habla de el sentido o el ser más profundo de nuestra existencia o de la vida misma. Existen muchas moléculas diferentes de lo que son los psicodélicos, algunas naturales, otras sintéticas,
con diferentes mecanismos, diferentes moléculas, diferentes enfoques. En el renacer psicodélico de las últimas décadas predominan los psicodélicos clásicos, principalmente la psilocibina, presente en los hongos psilocibes, y la dimetiltriptamina, presente en la ayahuasca. Estas moléculas son estructuralmente muy similares a la serotonina, solamente se diferencian por un radical. Y el efecto relativamente similar que pueden tener estas sustancias, a pesar de que hay mucha diferencia en cuanto a la dosis, la forma de consumo, el contexto en el que se utilizan, viene dado porque ambas actúan en el receptor cerebral 5-HT2A. 5-HT significa serotonina y 2A es un subtipo de receptor. Este receptor es el que se reconoce en el mundo científico actual como el más importante, dado que si se bloquea este receptor, la experiencia psicodélica propiamente tal no se produce. Sin embargo, hay muchos mecanismos diferentes relacionados también con la neuroplasticidad cerebral y con la disminución de la inflamación que explican otros componentes terapéuticos de estas medicinas. Y este receptor predomina en las cortezas de asociación cerebral, principalmente en la red neuronal por defecto. Es una red que está relacionada a distintas zonas del cerebro, a la corteza y a los pensamientos o la información proveniente de los sentidos externos, a la ínsula relacionada con las emociones y con las sensaciones corporales, y al hipocampo relacionado con la memoria. Lo que hace esta red es que estructura el funcionamiento global de nuestro cerebro. Está muy alta en la jerarquía de las redes neuronales, por lo que coordina o regula el funcionamiento de todas las subredes del cerebro. Y construye una sensación de identidad, de percepción de lo que somos y lo que no somos, y una percepción de lo que es el mundo o de lo que no es el mundo para nosotros. Algo muy similar a lo que en la Gestalt entendemos por la visión existencial, el self o la función personalidad. Esta red es muy importante, todos la necesitamos y nos permite funcionar en el día a día. Sin embargo, se ha visto que el exceso de activación de esta red se asocia al pensamiento rumiante, al estrés crónico, a la depresión, a la ansiedad e incluso a la esquizofrenia. Así como el self y la visión existencial pueden ser muy útiles para sobrevivir y funcionar en el mundo, también pueden convertirse en cadenas que nos limitan a percibir lo que realmente somos. Y lo que sucede cuando se activa este receptor en el cerebro es que aumenta la activación difusa de las neuronas. Es decir, las neuronas responden más activamente a los estímulos, tanto internos como externos. Esta imagen, derivada de resonancia funcional magnética, representa el cerebro. Los puntos de la periferia son distintas zonas cerebrales agrupadas por colores. En el estado basal o en el placebo se ven distintas conexiones y una estructura más o menos organizada, rígida incluso del cerebro. En cambio, la experiencia con psilocibina, con los hongos psilocibes, se ve cómo se aumenta la cantidad de zonas cerebrales activadas a lo largo de todo el cerebro y especialmente la comunicación que se establece entre zonas que habitualmente quizá no se comunican normalmente en nuestra conciencia. Y lo más interesante es que este cambio no solamente persiste mientras dura la experiencia psicodélica, sino que debido a la neuroplasticidad se ha visto que el cerebro no regresa al mismo basal, sino que se permite un ajuste que permite aumentar la conectividad y la integración de nuestra conciencia o de nuestra estructura psicoemocional. Esto puede representarse a la red neuronal por defecto como el director de orquesta de una sinfonía, que va modulando, dirigiendo los ritmos que suenan, las conexiones que hay entre los distintos músicos. Durante la experiencia psicodélica, el director cede el control y la orquesta empieza a comunicarse de manera más espontánea, más auténtica, más improvisada. Aparecen nuevos músicos, aparecen nuevos sonidos que habitualmente no estaban en la conciencia. Y luego de la experiencia persisten nuevos músicos, persisten nuevas melodías,
Idealmente, en un contexto terapéutico, seguro y responsable, puede ser beneficioso para la orquesta y para la persona. Existen diferentes modelos que intentan explicar qué sucede neurológica y experiencialmente bajo el consumo de estas sustancias. El más importante quizás es el modelo del cerebro entrópico, que habla de que existen dos grandes estados de conciencia, uno llamado conciencia primaria y el otro conciencia secundaria. Esto es derivado del psicoanálisis, pero se puede homologar, en mi opinión, a la función ello y personalidad que conocemos en la Gestalt. El estado de conciencia primaria es un estado más hiperasociativo, dinámico y lógico, que funciona más en imágenes que en pensamiento y que accede a una gran cantidad de riqueza e información. Ejemplo de este estado puede ser el pensamiento creativo divergente, los sueños, el pensamiento mágico, la meditación profunda y, por supuesto, una experiencia psicodélica. Vemos que estos estados son muy diferentes entre sí, a pesar de estar agrupados dentro de la misma categoría. ¿Ya? Porque las divisiones son realmente arbitrarias, esto es un continuo, un espectro que no tiene realmente divisiones claras. Y el pensamiento secundario es un pensamiento más rígido, organizado, estructurado en palabras y que permite una comprensión más adaptativa y funcional de nuestra identidad y del mundo que nos rodea. Se ha visto que en nuestra conciencia habitual en la vigilia funcionamos en un estado subcrítico, ¿ya? En un estado de conciencia secundaria, pero bastante cercano a un punto crítico en donde la conciencia aumenta tanto en su entropía, en su complejidad, que se puede acceder a estados de percepción o de conciencia que son más dinámicos, más fluidos. Ya sea a través del ayuno, del sonido del tambor, de la meditación o de una sustancia psicodélica. Experiencialmente, desde mi opinión, la experiencia con psicodélicos puede ser similar a un continuum de conciencia. Cuando estamos hablando de una experiencia psicodélica introspectiva, volcada hacia el interior y no hacia los estímulos externos, como si la sinergia entre la planta o la molécula o el espíritu de la planta se juntara con la neurobiología de la persona, y al reducirse este pensamiento hacia el futuro y el pasado verbal de la red neuronal por defecto, accedemos a un estado de conexión más directo con el aquí y ahora y con la experiencia presente. Al igual que en el continuum de la conciencia, durante la experiencia psicodélica vamos pasando por diferentes etapas, profundizando cada vez en sensaciones más profundas. Y la experiencia con psicodélicos, por ejemplo en hongo psilocibe o en ayahuasca, es bastante prolongada. Pueden ser 4 o 6 horas de experiencia más intensa, 2 o 3 bastante más intensas y otras 2 o 3 al principio y al final que son más paulatinas y progresivas. Entonces se genera un fluir continuo entre estados más de conciencia primaria, entonces se accede a emociones intensas, insights profundos, experiencias de conciencia poco habituales, y otros momentos más de conciencia secundaria que permite dar sentido a estos insights o a estas experiencias, ir comprendiendo. No es blanco y negro. Durante la experiencia con psicodélico hay un continuo fluir, aumento de la intensidad y después disminución de la experiencia, progresivo y paulatino. Y las posibilidades de experiencia son realmente ilimitadas. En un área más individual o superficial pueden percibirse pensamientos diferentes, acceder a emociones reprimidas o bloqueadas, recuerdos de los cuales no había memoria, o descargas somáticas intensas y profundas. En un nivel personal, pero más profundo, se puede modificar o tocar la visión existencial, la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y en un estado más profundo se puede acceder a experiencias arquetípicas o espirituales, como conexión con entidades, experiencias de percepción diferentes, viajes astrales, a un sinfín de descripciones que existen en relatos y en autorreportes. Y en el estado probablemente más profundo
se genera lo que se ha llamado experiencia mística. Y estos son los criterios que utilizan en estudios científicos para definir lo que es una experiencia mística. Hay una vivencia de conexión trascendente, tanto interna con la totalidad de nuestro ser, como externa con la vida, el universo, la realidad misma. Una experiencia que se percibe como sagrada, reveladora, profunda, llena de significado, que tiene una cualidad no ética, es decir, se percibe como un insight profundo, como una verdad o una realidad que se percibe más real que la realidad habitual para muchas personas. Se acompaña habitualmente un estado de ánimo muy positivo, de éxtasis, de plenitud, de amor profundo, trascendental o de compasión. Se percibe una trascendencia del espacio y del tiempo, como una conexión plena con el aquí y ahora, que se percibe infinito, ilimitado. Y la inefabilidad o la imposibilidad de describir esta experiencia con palabras, dado que trasciende las limitadas comprensiones de nuestra mente verbal o lingüística. Y es muy importante porque estas experiencias han demostrado ser el factor predictor más importante para un cambio positivo en la personalidad de las personas, en la calidad de vida o en la reducción de síntomas. Entonces parece ser que el beneficio de la experiencia psicodélica no viene dado solamente por un mecanismo molecular o farmacológico, sino que tiene que ver más bien con una experiencia profunda de conexión con nuestro ser, nuestra identidad, el mundo, de una manera trascendente y mucho más expandida de lo que habitualmente conocemos. Este es un resumen de la descripción que relataron los participantes de un estudio en el que se dio psilocibina, compuesto a los hongos, a personas que tenían enfermedad, cáncer de riesgo vital. ¿Ya? Y se describe una experiencia mística. Los participantes relataban que la experiencia con psilocibe estaba entre las 5 o la primera más importante de toda su vida, similar al nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar. Y redujo significativamente la angustia y la depresión respecto al fin de la vida. Cuánto más profunda podría ser quizás el enfrentarse no solamente a la muerte física, sino que también a la muerte psicológica o los cambios más profundos de nuestra identidad o nuestro ser. En este momento de la historia de la humanidad, en la que nos enfrentamos a una crisis política, económica y social tan grande, donde vemos la extinción actualmente de gran parte de la vida en nuestro planeta, incluso nuestra especie está en peligro, las plantas medicinales psicodélicas pueden ser una herramienta óptima para poder avanzar en este camino de transformación más profundo. De reconocer que los límites de nuestra identidad habitual nos ciegan y no nos permiten acceder a la realidad más profunda de la conexión con la vida. Sin ser una solución definitiva a todos nuestros problemas, sí pueden ser una herramienta que nos permita avanzar en este camino. A ser capaces de cuestionarnos la forma en la que estamos viviendo y poder avanzar a vivir de una manera más responsable, amorosa y empática. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña meditación, muy breve. Después dejaremos un espacio para preguntas y después proseguiremos con la última parte de la presentación, que es más cortita. Entonces pueden ponerse cómodos, cómodas, si quieren cerrar los ojos. Tomar una respiración profunda y podemos intentar recordar o conectar una experiencia mística que hayamos vivido. Estas experiencias son muy frecuentes. Se pueden experimentar, por ejemplo, en el nacimiento de un hijo, en la muerte de un familiar, en
en experiencias más cotidianas, como un encuentro en la naturaleza, contemplar un atardecer, tener un encuentro sexual íntimo. Intentemos traer la imagen de esa experiencia y conectar con las sensaciones físicas, con la emoción que la acompaña. Reconociendo en esta experiencia que los límites de nuestra identidad se diluyen, la mente se vacía progresivamente de palabras y aparece una percepción más profunda de lo que realmente somos. Esta experiencia se puede reconocer como sagrada, significativa, trascendente. Donde no existen límites ni divisiones reales. Podemos conectar con esta experiencia en el aquí y ahora, manteniendo esta vivencia y sintiendo a la vez el entorno que nos rodea, el aire en la habitación, las personas que nos acompañan. Y lentamente, sin perder esta sensación, podemos ir tomando una respiración profunda, abriendo los ojos cuando nos vaya siendo cómodo. Y reconociendo que aquí y ahora, en este momento y en todo momento, la verdadera realidad no tiene límites, no tiene divisiones, es una, total y trascendente. Es una experiencia accesible a todos nosotros en todo momento, que quizá también hayamos experimentado en la consulta, experimentando la experiencia presente. Y desde esta vivencia, si hay alguna duda, pregunta o comentario, les invito a compartir antes de continuar con la última parte de la presentación. Entonces aquí vamos a lo que estábamos conversando recién, que por más profunda o reveladora que pueda ser una experiencia mística, por más significativa que pueda ser una experiencia de integración con polaridades o un cambio en la visión existencial, lo más importante es que esta experiencia conduzca a insights verdaderos y a cambios que sean positivos. De poco o nada sirve este tipo de experiencias si se utilizan para agrandar un cierto ego espiritual, evadir responsabilidades o heridas psicoemocionales más profundas, acumular logros, entre comillas, espirituales, conductas que muchas veces son tan propias de los occidentales que se acercan a este tipo de experiencias psicodélicas o al yoga y la meditación. Muchas veces queriendo fortalecer una neurosis, evadir su trabajo emocional más profundo o autoposicionarse en una pseudo jerarquía de autoridad moral o espiritual. La experiencia psicodélica puede ser como montarse en una avioneta y recorrer los vastos confines de nuestra conciencia, con sus altos y bajos, sus luces y sombras, una experiencia fascinante de autoconocimiento, pero que inevitablemente nos devuelve al mismo punto de partida, punto desde el cual debemos emprender la experiencia y el camino a pie, en el trabajo cotidiano, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras relaciones interpersonales y con nuestra conexión diaria con lo más divino o trascendente.
Los curanderas tradicionales aprendían el uso de estas plantas en un contexto supervisado, acompañados por un maestro, maestra durante décadas, incluso generaciones. Un camino riguroso que implicaba el trabajo diario, un estilo de vida diferente al del resto de la tribu, teniendo que cuidar su alimentación, la limpiar el cuerpo físico, también la limpieza de emociones y pensamientos y una conexión espiritual más profunda. Desde mi opinión, este es el tipo de rigurosidad y dedicación que debiera seguir cualquier terapeuta que quisiera trabajar con estos estados de conciencia. Si no, no hay posibilidad de acompañar a las personas en experiencias tan difíciles e intensas como pueden ser la experiencia de la locura, de perder nuestra identidad habitual, la experiencia de la muerte o el renacimiento, el éxtasis de la unión con lo divino o la agonía del regreso a la conciencia habitual y a los demonios del día a día. Esto no se aprende en las universidades actuales, no basta un diploma de 2 meses o de 2 años. Es nuevamente un trabajo continuo y profundo que los curanderos y curanderas desarrollaron con una precisión incomparable, sin tener todo resuelto ni hacerlo todo perfecto, pero que sí es ejemplo que también vemos en los monjes budistas o en los yogis de la India, refleja la dedicación diaria que debemos tener para trabajar con nuestros estados de conciencia. Algo que en mi opinión no es tan diferente a un terapeuta Gestalt, que debe haber trabajado continuamente sus heridas psicoemocionales, sus traumas, para no proyectarlos o replicarlos en el contexto terapéutico. La hipótesis que de alguna manera hemos ido planteando en esta presentación es que la Gestalt puede ser una herramienta muy útil para acompañar estos procesos, compartiendo bases comunes, el abordaje del núcleo o la identidad más profunda existencial de la persona, que es lo que genera un verdadero impacto terapéutico, el contacto directo con el aquí y ahora, sin la intervención, la interrupción de la mente tan racional o verbal, la autorregulación organísmica y la confianza en las capacidades intrínsecas de sanación, o esta sinergia que existe entre lo que los curanderos llamarían el espíritu de la planta y la neurobiología del ser humano. El trabajo con la totalidad de la persona, en todas sus dimensiones físicas, emocionales, relacionales, espirituales, y el objetivo último de la integración y de la expansión de la conciencia, desde el self individual hasta abarcar esa totalidad más profunda como puede ser el campo. Viendo la Gestalt como una terapia integral de la conciencia, quizá volviendo a la palabra awareness, que podemos traducir como conciencia, pero no solamente ser conscientes de nosotros mismos en el sentido habitual de la palabra, sino ser conscientes de la realidad más profunda que realmente somos. Que las tradiciones orientales, por ejemplo, y muchas otras, reconocían como la experiencia más liberadora, plena o profunda que podemos experimentar como seres humanos. Y que la verdadera felicidad y salud viene dada por esa conexión continua con nuestra identidad más profunda y con la vida que nos contiene. Inicialmente en Perú empezamos a desarrollar un proceso terapéutico en un contexto integral que incorporaba la psicoterapia Gestalt, la medicina integrativa, la medicina ayurveda de la India, el yoga y la meditación, entre otros, para acompañar la preparación y la integración de estas experiencias que facilitaba un curandero. La preparación duraba 1 mes, con entrevistas previas, cuestionario de salud, ejercicio de reflexión diario para los consultantes, acompañamiento continuo durante la experiencia, en un retiro de 3 a 8 días que permite generar un contexto adecuado, supervisado, y en un entorno natural rodeado de bosque, montañas, ríos, lejos del ajetreo y la locura de las ciudades, que permite una conexión más profunda con nosotros mismos y con la naturaleza.
y posteriormente la integración que permite a través de sesiones individuales y grupales trabajar cualquier experiencia difícil y consolidar los insights que pueden haber ocurrido durante la experiencia. Lamentablemente, aún el día de hoy, la ONU califica a las moléculas presentes en las plantas psicodélicas como droga tipo 1, al igual que la cocaína o la heroína, lo que significa que las definen como altamente adictivas, dañinas para la salud y sin beneficio terapéutico evidente. Una categoría que en mi opinión corresponde más bien a las redes sociales como el Instagram o el TikTok y a sustancias como el tabaco o la Coca-Cola, y que nada tiene que ver con moléculas y plantas medicinales que han demostrado tanto beneficio para la salud en un contexto adecuado para quienes las consumen. Estas drogas, estas sustancias, estas medicinas, son más seguras que el alcohol o que el metilfenidato, que se utilizan a destajo en adultos, adolescentes y niños, en un intento desesperado por adaptarse a una sociedad que es completamente desequilibrada y disfuncional. Sustancias que no tienen dosis letal, los hongos ni el LSD, tampoco la mescalina, presente en el cactus, y que pueden servir para un cambio profundo y transformador. Como mencioné, en Chile ya existe el primer dispensario que permite el acceso legal a esta medicina, a los hongos en particular, un camino similar al que siguió el cannabis, una línea delgada entre lo recreativo, experiencial, a veces beneficioso, pero muchas veces irresponsable, y un abordaje más terapéutico y supervisado. Además, con el acecho de la industria farmacéutica que busca patentar estas moléculas, modificarlas para reducir el efecto más profundo psicodélico y lucrar a costa de los cambios más superficiales de neuroplasticidad, con tal de mantener una pseudofuncionalidad de nuestra vida moderna que, en mi opinión, es insostenible. En esta época de inteligencia artificial, la medicina química dispone de un sinfín de fármacos para subir el ánimo, regular la euforia, calmar la ansiedad, inducir el sueño, mantener la concentración, incluso en la saturación de estímulos. Sin embargo, se muestra completamente incapaz de resolver las dificultades a las que nos enfrentamos actualmente. Y si proyectamos el pasado reciente hacia el futuro, es muy probable que lo que nos espera no sea muy longevo ni saludable. Es quizá momento de volver a la inteligencia natural, aquella que abunda en los bosques, en las selvas de nuestro planeta, en los hongos y las plantas que han evolucionado hace 4.000 millones de años, en conjunto con la vida, que han desarrollado moléculas que específicamente trabajan para ayudar en los estados de conciencia y en el desarrollo, idealmente, del ser humano. La inteligencia de las plantas y los hongos y las capacidades intrínsecas de sanación del ser humano, que en su sabiduría más ancestral reconoce a la naturaleza como la primera y la principal medicina para nuestra sanación y desarrollo de conciencia. No existe forma de dominar la naturaleza y separarnos de ella, sino que debemos ser capaces de volver a integrarnos en un mundo nuevo que sea a la vez tecnológico y natural. Agradezco mucho la posibilidad de haber compartido hoy con ustedes, desde la más humilde y genuina intención de compartir y co-construir un enfoque de la Gestalt que sea más profundo y terapéutico para las personas. Y porque creo realmente que cuando sepamos utilizar estas plantas con el cuidado, el respeto que merecen, pueden ser realmente una herramienta de sanación incomparable, para recuperar esa conexión con aquello que no importa si llamamos Dios,
universo, existencia, madre tierra, pero cuya realidad es innegable. Y que negarlo es tan absurdo como negar nuestras propias sensaciones y pensamientos, ya que cada emoción, cada pensamiento que sentimos está en íntima conexión con todo cuanto existe. Y que liberarnos de las cadenas que limitan nuestra percepción nos permite volver a conectar con aquella experiencia dichosa de recordar el infinito sagrado que realmente somos y habitamos. Muchas gracias.